Vamos a continuar con la clase que habíamos iniciado ya en la clase pasada, que son los tipos de tejidos. El objetivo, ¿cierto?, es relacionar los distintos tipos celulares que existen con los distintos tipos de tejidos. En la clase anterior vimos que existen dos tipos de tejidos. Tejidos que son altamente diferenciados, como lo son, por ejemplo, el tejido nervioso y el tejido muscular, los que utilizan gran parte de energía para poder cumplir sus procesos y sus requerimientos. Y existen los tejidos que son poco diferenciados o poco especializados y que son aquellos tejidos, ¿cierto?, que tienen capacidad de reproducirse, dado que su gasto energético no es tan alto a diferencia de los anteriores. Dentro de los tejidos poco diferenciados teníamos el tejido epitelial y el tejido conectivo. El tejido conectivo es un tejido de conexión entre otros tejidos. La mayoría de ellos tiene una función de soporte, es decir, que se encuentra, ¿cierto?, dando una matriz a los demás tejidos. Dentro de ellos nosotros encontramos distintos tipos de tejidos. Por ejemplo, el tejido conjuntivo, el tejido cartilaginoso, el tejido adiposo, el tejido óseo, el tejido sanguíneo y el tejido linfático, que son aquellos que vamos a ver a continuación. El tejido conjuntivo, a modo general, ¿cierto?, tiene una función de sostén y relleno. Aquí hay una matriz, ¿cierto?, que está con grandes cantidades de fibras elásticas, fibras colágenas, ¿cierto?, fibras elásticas, fibroblastos, entre otros. Y dentro de esta red, ¿cierto?, atraviesan los vasos sanguíneos para poder otorgar la oxigenación y la nutrición adecuada a las células que se encuentran insertas dentro de esta matriz. ¿Ya? Por tanto, tejido conjuntivo es un tejido de relleno y sostén. Dentro del tejido conjuntivo, dije, existían otros tipos de tejido, por ejemplo, el tejido cartilaginoso. El tejido cartilaginoso es un tejido de soporte, pero es un tejido blando. Es blando porque está constituido por células denominadas los condrocitos, ¿cierto?, que son esas células que se observan en la imagen. Y estos condrocitos empiezan a secretar una matriz, secretan alrededor de ella una matriz, que es una matriz que se encuentra constituida principalmente de fibras colágenas y fibras elastinas. Eso le da una estructura mucho más elástica, mucho más blanda, ¿cierto?, a diferencia de otros tejidos de soporte como lo son, por ejemplo, el tejido óseo. El tejido óseo, en cambio, es un tejido de soporte, pero cuyas células son denominados los osteoblastos. Los osteoblastos, a diferencia de los condrocitos, también secretan una matriz, pero esta matriz está hecha de carbonato de calcio y algunas sales. Por tanto, esta matriz, al contener sales minerales y carbonato de calcio, es una matriz mucho más rígida. Una vez que el condrocito ya ha expulsado esta matriz y esta matriz empieza a solidificarse, el osteoblasto comienza a llamarse osteocito. El tejido sanguíneo es un tipo muy especial de tejido. La sangre es un tejido porque por definición un tejido son un conjunto de células que cumplen una función determinada. Aquí en el tejido sanguíneo nosotros tenemos muchas células que cumplen funciones, ya sea de defensa, en el caso de los glóbulos blancos o los leucocitos, o permite llevar oxígeno y CO2, la eliminación de gases, ¿cierto?, y la correcta nutrición a las demás células de nuestro cuerpo, como lo hacen en el caso de los glóbulos rojos o eritrocitos. Las plaquetas, en cambio, ¿cierto?, permiten o promueven el proceso de cicatrización. Dentro de los leucocitos, los glóbulos blancos, tenemos distintos tipos, entre ellos los neutrófilos, los monocitos, los eosinófilos, los macrófagos, las células NK, entre otras.
importante dentro de las células sanguíneas es que en la médula ósea roja, ¿cierto?, de los huesos, se encuentran las células madres denominadas células hematopéyicas. Estas células tienen la facultad de diferenciarse en cualquiera de estos tres tipos que vimos antes: glóbulos blancos, leucocitos, glóbulos rojos, eritrocitos o plaquetas. Entonces, en la medida que nosotros lo necesitemos, estas células hematopéyicas se van a diferenciar en cualquiera de las tres. Vamos con el tejido adiposo. El tejido adiposo está formado por unas células denominadas adipocitos. Los adipocitos están organizados en su interior para el almacén de grasas. La funcionalidad que cumplen los adipocitos es poder reservar energía en forma de grasas para que cuando el organismo ya no tenga la cantidad necesaria de glucosa, ellos puedan utilizar el tejido adiposo. Esos fueron los tejidos poco diferenciados o poco especializados. Dentro de los tejidos especializados, nosotros tenemos dos. El tejido nervioso, que se origina desde el ectodermo, y sus principales células vendrían siendo las neuronas, que transmiten la información nerviosa, y la neuroglía, que son aquellas células que ayudan a las neuronas a cumplir su función. La neurogénesis es muy baja, es decir, la capacidad de generar nuevas neuronas es baja, sobre todo en adultos, lo que permite, ¿cierto?, que cuando perdamos algún tipo de neurona no podamos reemplazarla muchas veces o se reemplacen en una menor tasa. El tejido nervioso cumple con ciertas características que le permiten utilizar grandes cantidades de energía para poder cumplir su función, al igual que el tejido muscular. Tienen estructuras especializadas. En el caso de las neuronas, tienen una forma alargada y estrellada que le permite transmitir la información nerviosa. Y en el caso de la fibra muscular, adquiere formas, ¿cierto?, de miofibrillas o pequeñas fibras musculares que tienen la capacidad de generar la contracción o la relajación del músculo. Las fibras musculares están constituidas por varias células que se fusionaron entre sí. Por tanto, son células multinucleadas, tienen muchos núcleos. La cantidad de mitocondrias, tanto en la fibra muscular como en la fibra nerviosa, son abundantes por la cantidad de energía en forma de ATP que se requiere, sobre todo en el tejido muscular. El tejido muscular es el responsable de los movimientos del organismo y de los órganos. Se define por su función contráctil y para ello las células, las fibras, tienen grandes cantidades de dos proteínas muy importantes que permiten la contracción: la actina y la miosina. La organización de la actina y la miosina forma un conjunto de células musculares, ¿cierto? Y estas fibras musculares o las células musculares se denominan miocitos. El miocito es una célula alargada multinucleada, tiene muchos núcleos en su interior. La membrana celular se denomina el sarcolema y el citoplasma se denomina el sarcoplasma. Contiene un complejo proteico, ¿cierto?, de actinas y miosinas que le permiten la contractibilidad y contiene muchas mitocondrias para poder cumplir su función. Espero que le haya quedado claro. Besitos y nos vemos pronto.